Y tenemos que hablar de la denuncia de abuso sexual que pesa sobre el exgobernador de Tucumán, Alperovich. Atención con esto, José. Alperovich se enfrenta ante una querella que pide 22 años de prisión. Fue una jornada de alegatos, obviamente plagada también de elementos que ha presentado la querella. Nuria González Rouco está en el seguimiento de este tema. ¿Cómo estás, Nuria? Buenas tardes. Hola Carolina, buenas tardes. Sí, exactamente. Hasta recién aproximadamente 4 horas, casi 5 horas, fueron los alegatos por parte de los abogados de la querella, los abogados que representan a la víctima en este juicio contra José Alperovich. En minutos nada más empezará a hacerlo también el fiscal. A ver, como vos decías, los abogados de la querella pidieron 22 años de prisión, pero además pidieron que en este tiempo, hasta que se sepa la sentencia, José Alperovich no pueda salir de la ciudad de Buenos Aires y que esté monitoreado o que bien tenga una custodia policial que haga que justamente que se cumpla, que se quede en la ciudad de Buenos Aires. Hasta tanto lo que decidió el juez Ramos Padilla es que hasta tanto no alegue el fiscal, Alperovich no pueda salir del edificio de tribunales. Se tiene que quedar aquí dentro, digo, porque en algunos cuartos intermedios que habíamos visto hasta la semana pasada, por ejemplo, el lunes fue el momento de la indagatoria de Alperovich, en los cuartos intermedios salía, compraba un café o salían los abogados o sus hijas. En este caso lo que se le pidió es que se quede dentro de los tribunales, se le dio un despacho para que espere los alegatos entonces del fiscal y entonces después el juez decidirá si hace lugar a este pedido de las partes, a este pedido de la querella o no. Habrá que esperar, como decíamos, ahora el pedido de la querella, el miércoles será el momento de los alegatos por parte de la defensa y lo que todavía no hay fecha para la sentencia, para escuchar justamente a Ramos Padilla dar la sentencia. Habrá que esperar entonces, pero como decíamos, 22 años de prisión por parte de los abogados. Hay que esperar entonces en minutos cuando arranque el alegato cuál es el pedido de la Fiscalía. A ver, un Alperovich que niega todo, absolutamente, que, bueno, entiendo que se quebró en medio de esta audiencia también. Y en este caso, Nuria, y quiero preguntarte porque vos quizás sabés un poco más en detalle algunos de los argumentos que han esgrimido desde la querella. Entiendo que han presentado además pruebas y han presentado evidencia corroborando los dichos de la denunciante. Recuerdo aquella carta que realmente era demoledora, ¿no?, que conocimos todos nosotros. Sí, la gran pregunta es también si entra en juego este otro factor del que veníamos hablando en el caso anterior, ¿no? La disparidad de poder y la situación de poder en la cual estaba Alperovich, ¿no? Es fundamental, Caro, justamente porque además con todos los testimonios que han tenido durante todo este juicio, para la querella no quedan dudas de que a nadie le podía decir que no a Alperovich, ¿no? Y estamos hablando de la denunciante, una mujer joven que no tenía una carrera política, que empieza a trabajar con Alperovich en la campaña, que es prácticamente su mano derecha, que es quien le llevaba la agenda de todos los días, que tenía muchas reuniones, pero que además asistía a muchos eventos con Alperovich, al punto de que el mismo Alperovich el lunes pasado reconocía que había rumores que había algo entre ellos porque justamente se la veía más con esta joven que con su propia esposa. Estamos hablando de una relación muy cercana y que obviamente en esa relación estamos hablando de una persona con muchísimo poder, como es Alperovich, 3 veces gobernador, senador de la nación en ese momento, con esta chica que obviamente era una empleada, a quien le daba trabajo, y por eso esta asimetría de poder es fundamental para este pedido que hacen los abogados de la querella en que él no pueda salir de la ciudad de Buenos Aires hasta tanto se conozca sentencia. Digo, que no pueda irse a otro lugar, que no pueda profugarse, justamente, y que tenga custodia policial por esto mismo que les estoy diciendo. Para ellos es fundamental que aquí había una diferencia de poder, que inevitablemente ese abuso de poder también llevó a estos abusos sexuales que estaban en la denuncia y que obviamente son por los que la querella está pidiendo estos 22 años de prisión, pero también, insisto, con esta custodia previa a la sentencia que todavía no tiene fecha, pero se cree que se puede llegar a conocer antes de lo que sería la feria judicial. Bueno, nadie está por encima de la ley. Lo quiero sumar a Gonza Cis, porque me parece importante poner en contexto de quién estamos hablando. Estamos hablando de una persona clave hace años atrás en el armado del peronismo, ¿no? Exactamente, fue el jefe político de Juan Mansur. En Tucumán, Caro, vos tenés una dinastía política que arranca con Alperovich, que pasa a Mansur y después pasa a Osvaldo Jaldo.
Estamos hablando también de una persona que había puesto como senadora nacional a Beatriz Mirkin, que era la senadora, que era jefa de la persona que denuncia al Perovich por abuso sexual, ¿no? Es decir, no solamente estamos hablando de una persona que mantenía una relación familiar con el exgobernador, sino que también había una relación de fuerza, Caro, que es un agravante en la causa. No me quiero meter en el territorio de Nacho, pero ustedes saben que la justicia en el fuero penal contempla tanto las cuestiones de debilidad de la víctima en términos de poder, por ejemplo, un empleador con una empleada, en el caso de la política, un senador o un gobernador para con un asesor o asesora, y además el agravante de ser una cuestión familiar, ¿no? Así que bueno, esta es la historia que está atrás de todo esto que ustedes ven en este momento en el desenlace judicial. Pero supo ser un todopoderoso, ¿eh? Recontra. Supo ser un y empresario, todopoderoso. aparte, de concesionarios de auto de Tucumán. Bueno, Nuria González Rouco va a seguir actualizando la información. Nuria, en minutos volvemos con vos. Atención porque fue un día clave, un día de alegatos en lo que es el camino judicial de la denuncia contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más.